Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera. Empezamos un nuevo mano a mano. Hoy tomamos el brazalete y nos preguntamos, ¿qué significa ser capitán de un equipo? ¿Qué tiene que tener un futbolista para ser un buen capitán? Este es el primero de los episodios cuyo tema hacemos además por sugerencia de un oyente. Se trata de Óscar Lebrero. Y si cualquiera de los que nos están escuchando por iVoox, por YouTube, por Twitter, por Spotify, tiene ganas de que tratemos un asunto concreto, pues que nos lo indique en un comentario, no hay ningún problema. Juan Antonio Escudero, hablamos de capitanes. ¿Tú eras un buen capitán? Pues nunca llegué a serlo. Sí que me hubiera gustado ejercerlo, pero nunca tuve esa suerte. Bueno, pues vamos a ver qué significa ser capitán. Voy a leer textualmente lo que dice la IFAB respecto a la figura del capitán, porque dice que no goza de una categoría especial o privilegio alguno, pero tiene cierto grado de responsabilidad en lo concerniente a la conducta de su equipo. Bueno, esto es muy vago y muy general. No hay ninguna regla entonces que establezca que el capitán es el que tiene que estar en el sorteo del campo, ni que él tenga una dote especial para poder dialogar con el árbitro por encima de cualquier otro compañero, pero lo cierto es que estos sí que son facultades que en la práctica se vienen dando y que casi que se dan por indiscutibles, ¿no? Yo incluso recuerdo, Juan, algún jugador, algún capitán, señalándose el brazalete delante del árbitro como diciéndole, oye, que tienes que hablar conmigo que soy el capitán. Sí, parece que a los capitanes se les han ido atribuyendo como poderes, ¿no? Pero realmente, reglamentariamente, es que no, como tú has dicho, no los tienen. Y es un jugador más distinguido, pero no hay mucho más. También, que no lo hemos comentado, en algunas ocasiones se le atribuye la potestad de hacer cambios en caso de que no haya entrenador, ni segundo entrenador, ni delegado, casos muy extremos. Es el capitán el que se tiene que dirigir al árbitro para solicitar el cambio. Pero bueno, son casos muy extremos y que prácticamente no se dan en el fútbol. Pero sí que es cierto que yo creo que a cualquier persona, por mucho que sepa de fútbol, en ocasiones le preguntemos, parece que el capitán tiene como un poder por encima del resto de compañeros. Sí, otro estatus, es verdad. Pero vamos a ver qué cualidades, vamos a centrarnos en esto, qué cualidades debe tener un futbolista para ser un buen capitán. De entrada, yo creo que es indiscutible que tiene que tener capacidad de liderazgo, porque esa voz suya tiene que invitar a ser escuchada. Y claro, ahora también podríamos debatir acerca de los tipos de liderazgo que existe. El líder que se impone por autoridad, por la fuerza, por el diálogo, por su capacidad de comprensión. En definitiva, tiene que ser una persona capaz de ponerse a la cabeza de sus compañeros del vestuario, ¿no? Y yo añadiría otro, Manuel, la confianza. El capitán tiene que tener confianza en sus compañeros, pero es que también tiene que tenerla en el entrenador, porque es como un poco el nexo de unión. Es esa persona que está ahí un poquito en medio, que lidia con los problemas, que sabe cómo hablar al entrenador para pedirle algo, pero también exigir al jugador además de lo que hace el entrenador. Y por otro lado también echarle un capote a ese jugador que está ahí un poco despistado o que no está haciendo las cosas bien, o que sí las está haciendo bien, pero no tiene la confianza del entrenador por lo que sea. Al final es un poco la convivencia de grupo. Es un poco suavizar, limar y ser la voz cantante de un conjunto de compañeros, porque no dejan de ser compañeros. Hombre, tal y como lo estamos diciendo y con lo que tú estás definiendo del capitán como bisagra, como nexo, como habitante de una zona común en la que tiene que ver tanto con sus compañeros como con el cuerpo técnico, también con la presidencia, pues es una zona muy inestable y muy peligrosa, donde una mala decisión, un mal acto puede tener consecuencias nefastas para el grupo. Por eso también entendemos que una capitanía mal entendida o mal ejercida, mejor dicho, puede generar más problemas de los que soluciona, cuidado. Y esto estoy seguro de que se da muchas veces. Yo creo que no hay nada peor que un mal capitán. Porque se te puede echar en contra. Lo mismo que hemos hablado antes, que tienes que ser tú el que ejerza un poco como de mediador, todo se te puede volver en contra. De hecho, yo creo que, bueno, en el mundo del fútbol ha habido 1000 ejemplos de jugadores que no han ejercido bien la capitanía y que no han sido buenos capitanes. Y también al revés, jugadores que no han llevado el brazalete, pero que han ejercido muy bien la capitanía por detrás. Sí, sí. Se parece mucho esto a los jefes, ¿no? Cuando se hablan en los trabajos. Hay gente capaz y gente incapaz de ser jefe. Otra cosa que ocurre habitualmente es que la capitanía recae en el jugador más veterano, el que lleva más partidos jugados en ese club. Y en estos casos es como si fuera el tiempo, ¿no? El que va imponiendo y otorgando el brazalete. Yo esto no estoy seguro de que sea un buen criterio, porque igual llevas 15 años en el club
Y eso está estupendo, te has convertido en un tipo querido por la afición o de referencia, pero eso igual no significa que tú tengas que tener o que tengas esas capacidades de entendimiento, de diálogo, que estamos diciendo que el capitán necesita. El que es un zote a los 20, a los 30 suele ser 2 zotes. Sí, esto viene un poco heredado. A mí es la sensación que me da. En el pasado, en el fútbol más antiguo, los jugadores que llevaban muchos años habían librado 1000 batallas. Eran como tíos más hechos, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y esto les hacía que eran el capitán, el líder. Y ejercían de eso y llevaban esa responsabilidad encima. Hoy en día, es lo que tú dices, eso ha heredado un poco en que el jugador que más partidos lleva o el que antes llegó al club porte el brazalete, pero eso no significa, Manuel, que sea el capitán. Por ejemplo, en el Barça, Piqué no lleva el brazalete, pero para mí es el capitán del equipo. Sí, es verdad. Es hacia donde se mira cada vez que se hunde el barco, se mira a quien tiene las soluciones, ¿no? Mira, otra tendencia, precisamente en el Barcelona ahora mismo puede estar ocurriendo, es darle el brazalete al bueno, al que mejor juega. Sí. Como si esa capacidad de jugar muy bien, de tirar faltas, o de saber marcar, o de saber defender, o de ser muy rápido, te otorgara también la capacidad de ser buen capitán. Y yo creo que esto tampoco es un criterio. En el Barcelona puede estar ocurriendo eso en este momento, con Messi como capitán, cuando el capitán es Piqué. Él es capitán dentro y fuera, y le da igual llevar el brazalete o no. Probablemente si lo lleva mejor. Pero el que es capitán lo es dentro y fuera, y eso lo sabe él y lo sabe el entrenador probablemente también, ¿eh? Mira, otra cosa que me ha resultado llamativa habitualmente, y es el portero capitán, porque yo imagino que si el capitán tiene que hablar con el árbitro, pedir algo, tiene esa capacidad, desde la portería hasta el área contraria, hay un trecho muy largo como para que este hombre pueda acceder e interpelar al árbitro. Yo creo que tú como portero no vas a estar de acuerdo con esto, pero a mí siempre me ha resultado llamativo un portero capitán. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que un árbitro, cuando un jugador va, se fija en si es capitán o no? ¿O en qué jugador es el que está yendo a decirle algo? Sí, claro, cierto, pero entonces lo que estamos preguntando es ¿para qué sirve el capitán? Tú eres el capitán, eres el portero, estás allí, se está montando algo en el área contraria y tú no estás bien. Pero entonces, bueno, pues cualquier jugador puede ejercer de capitán, entonces. Sí, es que una cosa es ejercer de capitán y otra cosa es ser capitán. Es que ahí está la clave. El capitán es el que se acerca después de un partido en el que un jugador joven ha fallado un penalti y le dice que no pasa nada y que el próximo lo va a volver a tirar. Un capitán es ese jugador que un chico que debuta le está animando desde el minuto 1 y cuando entra al campo es prácticamente su padre. Y si le tocan, pues mata por él. Eso es un capitán. No llevar el brazalete. Yo creo que esta es la diferencia. Llevar el brazalete, ser un capitán. Perfecto. Si se aunan las dos, es perfecto. Y hay 1000 ejemplos de grandísimos capitanes. Pero para mí, ahí está la clave. Líder de sus compañeros y que también sus compañeros confíen en él, ¿eh? ¡Ojo! Sí, bueno, pues entonces, por recapitular un poco estas cualidades necesarias, ¿no? Tener autoridad, ser ejemplo para los compañeros, ser un referente para la afición, ejercer de representante del entrenador sobre el terreno de juego, saber hablar con los árbitros en un momento dado, aunque cualquiera pueda hacerlo, saber discutir sin perderse y hasta diría que ser un emblema, un compendio de los valores del club al que está representando, ¿no? Pensar en gente que cumpla todo esto, ojo, no es fácil. No es fácil. Y voy a añadir un pequeño matiz más, Manuel. El capitán tiene que saber barrer debajo de la cama, sin que se entere nadie, ¿eh? Ay, qué bueno. Esto es muy importante, porque en los vestuarios, en los grupos de personas, en general en la vida, pasan muchas cosas. Y ¿cuántas hay de las que no nos enteramos en el fútbol profesional? Hoy en día, con los medios de comunicación encima, nos enteramos de muchas, pero hay de muchas que no. Y ahí está, siempre el capitán suele estar barriendo el polvo que no se ve. Discreción, entonces. Qué buena, qué buena. Sí. Bueno, vamos a pensar en gente concreta que cumpla esto. Por ejemplo, grandes capitanes que nos vengan a la cabeza. En el Barcelona, yo recuerdo a Lesanco como un referente antiguo, luego pues Zubizarreta, Vaquero, Guardiola, pero para mí hay uno que es el capitán del Barcelona, ¿no crees? Estaremos hablando de Carles Puyol. Sí, exactamente. Sí, fíjate, yo tengo algunos episodios marcados de él, pero por ejemplo recuerdo una celebración en Vallecas de Dani Alves, creo recordar. No sé si era con Neymar, no me acuerdo, pero sé que Dani Alves estaba en el ajo. Iban ganando por mucho, hicieron un bailecito, una tontería de estas de brasileños, y fue para allá
y les obligó a parar. Incluso creo que pidieron perdón después. Sí, sí, sí. También recuerdo, en el Bernabéu, alguien tiró algo, no recuerdo si un mechero o no sé qué, y Piqué fue un poco, era joven todavía, fue un poco al árbitro como, mira, me han tirado, y fue Puyol, y le cogió el mechero, lo tiró y dijo, venga, a jugar. Pues esas cosas, que pueden parecer para la galería, son de ser un capitán. Sí, impresionante Puyol. Por cierto, ahora que hablamos del Barcelona, insisto en Messi. A mí, Messi, siendo el mejor jugador, no me parece un buen capitán. No le veo yo haciéndose entender, haciendo todas estas cosas que estamos diciendo que tiene que ser un capitán, y no le veo además haciendo algo que tú has apuntado, que es siendo discreto en el Barcelona. Está habiendo una serie de asuntos que se están dirimiendo en público cuando deberían estar debajo de la cama, como tú dices, y yo creo que ahí hay que mirar a Messi como capitán, ¿eh? Sí, probablemente esté ejerciendo mal, y es un ejemplo de lo que hemos visto anteriormente. Jugadores que han portado el brazalete, pero que no son buenos capitanes. Messi, sin embargo, sí que me parece que ejerce mal la capitanía, porque sí que habla, pero me parece que habla cuando no tiene que hacerlo un capitán. En la derrota, ahí es donde hay que dar la cara, y yo a Messi le he visto pocas veces. Sí, yo creo que el capitán ahora mismo impectore del Barcelona es Piqué, claramente. Ya que dices del Madrid, me vienen también muchos capitanes del Madrid a la cabeza, pues Raúl, Casillas, que tú lo has comentado, Sanchís, el propio Chendo antes, pero para mí, de nuevo, hay uno que sobresale, que es Fernando Hierro. Resulta inolvidable su escena con Gracia Redondo en Anoeta, el árbitro, diciéndole: ya no sabes cómo jodernos, ¿no? Ya no sabes cómo jodernos. Si no recuerdo mal, y creo que no, las manos atrás, como mostrando un respeto como jugador, pero diciéndole de todo al árbitro. Increíble, ¿verdad? Cómo le respetaban. Además, es que imponía como persona. Y yo creo que él asumió bien y entendió bien lo que significaba ser capitán del Madrid. Pero él era el primero que estaba ahí en el campo de batalla, ¿eh? Se mataba por sus compañeros y daba la cara con los árbitros. Y es que los decían muchas cosas, incluso algunas feas. Pero era Fernando Hierro, era el capitán del Madrid. Es que eso era el capitán del Madrid. Creo que esa actitud, esa manera de ejercer la capitanía que tuvo en el Madrid, fue gran parte la responsable de que acabara de seleccionador en el infausto Mundial de Rusia nuestro, ¿eh? Sí, también en España yo le recuerdo la selección llevar el brazalete y cuidado, por ejemplo, recuerdo en el Mundial de Corea, cuando aquel robo histórico, Hierro no es que iba por el árbitro, era otra cosa. Era otra cosa. Y además apartaba a sus compañeros. Era como dejarme... Yo, vosotros no, yo. Es verdad. Bueno, y la tercera pata del banco, por completar. En el Atlético de Madrid recordamos muchos capitanes, pero para mí hay uno que no ha ejercido mucho tiempo, pero que es el capitán también, que es Diego Godín. Yo no sé cómo nos está clonando ya a Godín. Sí, pues otro ejemplo, Manuel. Es un jugador que no era el más veterano, no era el que más partidos llevaba, pero era el capitán del equipo. Sí. Y no había más que decir. Él sentaba cátedra, convencía a jugadores para que no se fueran y un largo etcétera de cosas que ni nos imaginamos. Por no hablar, también hay muchos otros capitanes, ¿eh? Por ejemplo, recuerdo a Loren en la Real Sociedad. ¿Tú crees que hoy en día todos los capitanes de los equipos de primera división son como los de antes? Es muy difícil. Yo tengo muchas dudas de que dentro de 20 años se recuerden capitanes como estamos recordando nosotros. Y no solo del fútbol español. A mí me viene Franco Baresi a la cabeza cuando este tío decía Milán y salía todo el Milán de Arrigo Sacchi tirando el fuera de juego. Ahí había una autoridad. Eso era una legión romana saliendo. Otro que me hubiera encantado a mí tener de capitán es a Totti, a Francesco Totti de la Roma, porque yo he tenido debilidad absoluta por este tipo. Y creo que Camacho tuvo que ser en el Madrid... Tuvo que ser fino también, como capitán. ¿A ti, a quién te hubiera gustado tener como capitán? A mí me hubiera gustado tener como capitán, que lo fue solo por verle en directo, a Gennaro Gattuso. Wow. Me hubiera encantado. A mí me hubiera gustado tener a Luis Aragonés, pero como jugador, en el campo. Tenía que saber latín también. Muy bien, pues hasta aquí este mano a mano. Nos vamos a quedar con el brazalete de capitán, esperando al mejor de ellos, por el respeto que imponen. Y, como siempre, Juan, el escudo no se pisa. Así tiene que ser. Ninguno. Un abrazo, Manuel. Un abrazo. Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera.